En este día quiero que hablemos acerca de las adicciones de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros identificamos este término con aquellas personas que pueden estar sumergidos en el mundo de la drogadicción por el uso de sustancias prohibidas. Pero debemos entender que en nuestra sociedad las adicciones van más allá que el uso de esas sustancias prohibidas o el uso desmedido del alcohol, por ejemplo. Siempre asociamos este término a las personas que pueden estar atravesando por una situación difícil como esta. Pero debemos entender que la adicción va más allá y es un hábito peligroso del cual tú y yo no podemos prescindir cuando hemos estado bajo las cadenas opresoras de esta esclavitud, de esta maldición. Así como tú y yo podemos ver personas adictas a las drogas, como les decía, también hay personas que son adictos a los juegos, al trabajo, a la tecnología, a las compras, a la fama, a las relaciones ilícitas, así como otras muchas cosas que terminan captando nuestra atención y que no podemos nosotros dejar ese mal hábito en nuestra vida. Todo lo que nos produce placer es pasible de convertirse en nosotros en una adicción. ¿Por qué? Por el estímulo que genera la recompensa. Hay personas que producto del vacío que hay en su corazón, de la necesidad que se está viviendo en el momento, de la circunstancia que le ha tocado, pues lamentablemente caen en las garras de las adicciones, del exceso, del uso desmedido de los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Y nosotros tenemos algunos factores precursores que podemos identificar como la edad. O sea, una etapa inmadura en la que yo me pueda encontrar puede ser la razón por la cual yo caiga fácilmente en una adicción, porque médicamente se ha comprobado que nuestro lóbulo central, que es el lugar donde se genera el estímulo, segrega producto de ese mecanismo que Dios ha establecido en nuestro cerebro, sustancias que traen estímulo y alegría a nuestra vida. Y nosotros fácilmente, por medio de esa excitación, podemos terminar en esclavitud de una de estas adicciones que les acabo de mencionar. Y a edad temprana es cuando más se desarrollan este tipo de adicciones. ¿Por qué? Por la inmadurez de ese lóbulo frontal, por la inmadurez de nuestra situación, de nuestra edad y las necesidades que tenemos que no la podemos canalizar como corresponde. Pero no solamente la edad es un factor que genera o posiblemente nos impulsa a generar mayores adicciones, también el ambiente donde estamos, la inestabilidad emocional que podemos estar sufriendo, la falta de espiritualidad, puede llevarnos a ese punto en el cual terminamos nosotros enlazados y esclavizados en esta vida. La mayoría de las adicciones se desarrollan a temprana edad y solo un caso de 10 se atiende profesionalmente. Escúchalo bien. Solo un caso de 10 de personas que pueden estar padeciendo determinada adicción es tratado. Lo opuesto a las adicciones es la sobriedad. Y es de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día. Cómo nosotros ser libres de esas cadenas que muchas veces nos atrapan producto de la circunstancia que estamos enfrentando, nos refugiamos en dichas adicciones y terminamos nosotros esclavos de nuestras pasiones. Pero el Señor nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, tengan mucho cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino más bien como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos que nos encontramos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino,
porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a nuestro Dios y Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. No sé si usted se pudo percatar de algo importantísimo. Aquí nosotros vemos cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos presenta que el camino de la adicción es un camino de destrucción. Y está usando una de las más comunes para ilustrar en nuestra mente lo peligroso que es dejarnos atrapar por esos estímulos naturales que incluso captan nuestra vida espiritual y la destruyen. Nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, vino para hurtar, para matar y para destruir. Y una de las herramientas más eficientes que tiene el reino de las tinieblas son precisamente las adicciones, sobre todo aquellas que las personas sufren en la soledad, en lo oculto, porque hay algunos que han aprendido incluso a adaptarse, porque ya les dije que en promedio 1 de 10 casos son los que se tratan profesionalmente. Esos 9 casos que quedan sin un trato o sin un apoyo profesional, sea espiritual o sea de la ciencia, pues tienen que aprender a manejar sus dificultades como pueden. Y algunos se han adaptado ya a esto. Y han podido manejar poco a poco esta situación, su dolor, su tristeza, ayudándose con estos malos hábitos que traen calma en los momentos de tempestad. Porque una de las cosas que hacen precisamente estas sustancias o estas adicciones a las cuales nosotros nos podemos adherir es traer calma en medio de esos momentos difíciles que podemos estar viviendo. Pero el Señor nos da una alternativa, no, un camino. Porque recuerda que Jesús no es un camino entre muchos, Él es el camino. Y nos dice que la única manera en la cual nosotros, en este tiempo en el cual estamos viviendo, podemos sacar un verdadero provecho de la vida, es alejarnos de lo que embriaga, de lo que desinhibe, de lo que desconecta de la realidad. Y más bien nos acercamos a Dios para estar conscientes de todo lo que Él tiene diseñado para nuestra vida. Y la bendición de Dios para nosotros está en la llenura del Espíritu. Cuando una persona usted la ve que se desconecta de todo lo malo que había conocido en su vida hasta ese momento, es porque sucedió algo sobrenatural en su alma. Y eso sobrenatural que sucedió no es más que la transformación que el Espíritu puede lograr en nuestra vida, donde hace nuevas todas las cosas. Y Dios lo hace a través de su Espíritu. El Espíritu Santo llega a nosotros, nos transforma y nos llena de su presencia. ¿Y cómo tú y yo sabemos que estamos llenos del Espíritu? Porque no podemos contener los cantos, los salmos, los himnos espirituales que fluyen de nuestro corazón cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida. Nos pasamos el día adorándole, le buscamos y es nuestra necesidad tener comunión con Dios. El Señor nos dice, la solución es la llenura. La llenura llega y se manifiesta a través de los cánticos. Cuando cantamos al Señor en nuestro corazón y lo expresamos a través de salmos que son composiciones bíblicas, himnos que son inspiraciones poéticas que nosotros presentamos delante de Dios, producto de nuestra experiencia con Él. Esas composiciones basadas en nuestro aprendizaje y en el día a día con el Señor, la expresamos a través de esos himnos. Uno muy conocido es: mi corazón
¿Cómo dice? Entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande. Ese es un himno que el Señor depositó en el corazón de su iglesia para que le adoremos. Y cuando tú y yo nos conectamos con Dios a través de la alabanza, la llenura del Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Ahora, no es lo mismo cantar en el Espíritu que cantar lo que yo he aprendido. No es lo mismo ministrar a Dios que cantar en la iglesia con los demás. No es lo mismo yo decirle, Señor, yo vine a encontrarme contigo porque mi alma te anhela, a que yo venga a la iglesia porque ya es parte de un hábito que he aprendido, que he visto como algo bueno, pero no necesariamente es porque yo tengo una comunión íntima con Dios. Muchos cristianos, producto de la pandemia, ahora le echamos la culpa a la pandemia por todo. No, que subieron los precios, la pandemia. Y no, que la situación en el gobierno va mal, la pandemia. Todo, ¿verdad? Tenemos que echarle la... Que me duele la cadera, eso es la pandemia. Pero ciertamente no podemos dejar de reconocer que producto de este tiempo de confinamiento, uno que sorpresivamente nos tomó a todos y que muchos no han podido dejar atrás, se generaron ciertos hábitos y actitudes que desarticularon nuestra fe. Si no, haga una observación de 360 grados en su iglesia, en su lugar de trabajo, en su sector, para ver si las cosas no han sido trastocadas por este proceso que todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias y que por mucho tiempo veremos cómo incide en el escenario mundial. El reposo y el ocio terminó atrofiando nuestra sobriedad espiritual. Esto ya estaba encaminado, pero lamentablemente pasó de moderado a descontrolado durante la pandemia. Estamos acomodados a tal punto de que ya esto está fuera de control, pero lamentablemente el área donde más incide este ocio, este reposo, este letargo espiritual, es en el tiempo de nuestra búsqueda con Dios. Porque nadie toca los días de trabajo, nadie toca los días X de nuestra vida, pero sí los días del Señor, pues ni siquiera lo pensamos. Nuestra comunión con Dios ni siquiera se contempla, porque ya esto ha pasado a un segundo plano. Lo que era santo, o sea, apartado, apreciado, valorado, lo que era central en la cultura del pueblo de Dios, pues hoy ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué razón? Porque la fe que se ha atrofiado por los malos hábitos ha generado un desorden espiritual que está pasándonos factura. Y ya no hay tiempo en nuestra agenda para las cosas del Señor. Y tú quieres saber cómo lo puedes comprobar. Los cristianos se enferman los sábados en la tarde y se sanan los lunes a las 6 de la mañana. Sí, porque tú preguntas, ¿y qué pasó? Tenía un dolor. Oh, ok, ¿Y dónde estás en emergencia? No, estoy en el trabajo. Pero ¿y cómo lo hiciste? Porque no pudiste ir a la iglesia, estaba mal. No, esta mañana yo dije, no, me tengo que levantar porque tengo que trabajar, me tomé una pastilla. ¿Y por qué no te la tomaste el domingo? No, me la tomé, pero en la tarde porque tenía un compromiso familiar. ¿Se siente? Aleluya. Ay, sí. Dame más comer. Aunque usted no diga amén. Tenemos cristianos que lamentablemente tienen tiempo para toda actividad excepto lo del Señor, invierten en todo
incluso sin hacer ningún estudio de mercado, pero para la ofrenda lo tienen que pensar. Amén. Tenemos personas que no oran, no ayunan, no asisten a los estudios bíblicos, que quieren que los pastores se adapten a su forma y a sus necesidades, que quieren servicios más cómodos, que quieren que no le corrijan, porque si tú le corriges, te amenazan con que se van de la iglesia. Esa es la vida cristiana que lamentablemente hoy nosotros estamos contemplando. Vidas cómodas, sin compromiso, pero quiero que sepas que son los primeros que esperan la atención cuando se presenta una situación de necesidad. Lamentablemente el que no ora, el que no ayuna, el que no asiste a la iglesia es el que más exige y el que menos da. Lamentablemente estamos viendo cómo estas personas o están revelando la verdadera condición de su corazón o están demostrando una gran necesidad de Dios. Hemos entendido que Dios debe comprender nuestra necesidad y que Dios tiene que entender por qué me siento así o por qué hago lo que hago. Pero Números 14, 18 nos recuerda que ciertamente el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y que perdona todo pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Sí, Dios nos entiende. Él extiende los pecados, dice su palabra, de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Sí, Dios nos entiende y Él se pone en nuestra posición, pero no aplaude lo que está mal. No acepta, no tolera lo que Él ha definido como pecado. Y esto es lo que está trayendo letargo, enfermedad, esclavitud, dolor y tristeza a la familia de la fe. ¿Y qué podemos nosotros hacer entonces? Porque, ¿qué le dejamos a los pastores que no le pueden llamar la atención a nadie por la ofensa? ¿Qué le dejamos a los hermanos que están liderando un ministerio que tienen que quedarse callados porque los demás se ofenden cuando les llaman la atención? ¿Qué vamos a hacer si en la casa ya no podemos corregir ni a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer si en el matrimonio lo que más se manifiesta es la necedad del mundo antes que la sobriedad espiritual para tratar los casos que verdaderamente tienen importancia y buscarle solución? ¿Cómo vive el necio? El necio es el que insiste en sus propios errores sin considerar los suyos y entendiendo que todo el mundo está mal, pero él está bien. Que todo el mundo está equivocado, pero él está en orden. Proverbios 12, versículo 13 nos recuerda que los necios creen que siempre tienen la razón, que su camino es el correcto. Por eso el verso 15 de Efesios capítulo 5 nos dice, tenga cuidado cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. O sea, no insistan en lo que saben que está mal. Más bien asuman la posición que el Señor le está mostrando. Sean disciplinados en sus afectos. No es posible que hoy me ames y mañana me odies. No es posible. No es posible que hoy estemos de acuerdo y mañana seamos enemigos. No es posible que en la iglesia me sonrías y luego cuando no estoy, pues no sea de tu agrado. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque las personas no están cuidando cómo viven, no son disciplinados en sus afectos, no tienen un compañerismo saludable con personas que suman, que corrigen, que exhortan. En estos días compartía en un devocional que gracias a Dios muy pocas oportunidades
de comentarios ilícitos o murmuraciones llegan a mi persona porque inmediatamente algo llega, yo digo, espérate, vamos a llamar, yo sé hacer conferencia en el celular. No, hermano, espérese, no, vamos a llamar, vamos ahora mismo a ver si eso es verdad. Entonces la gente dice, no, con él no se puede hablar. Y yo digo amén. Porque la Biblia dice que si tu palabra no está bien sazonada, que si no está bien pensada y procesada, pues no la digas. Que debemos ser sabios y no insistir en vivir como necios. Toda conversación que tú entiendas que no te edifica, córtala. Toda relación que inmediatamente tú comienzas a hablar como que te entra una pena y como que tú te quieres ir del país. ¿Dónde es que se saca la visa? Es en Canadá que están recibiendo a todo el mundo. Yo me quiero ir para allá. Pues no hables con esa persona, porque en cambio hay personas con las cuales tú hablas y aún en medio de la dificultad te dicen, no, sí se puede, yo estoy haciendo proyectos, yo estoy tirando para adelante y las cosas están saliendo bien. Y uno le dice, tranquilo, uno como que quiere pagar la cuenta y como que quiere invitar, y vamos a vernos el jueves, ¿qué tú vas a hacer el jueves? Porque son personas que te inyectan pasión, gozo, alegría. Pero cuando solamente lo que se comunica es una carga, es un letargo, esas son relaciones que lamentablemente contaminan el espíritu. Cuando a Jesús le dijeron, y estaban gestionando posiciones privilegiadas en el reino, ¿y por qué no hiciste caer fuego del cielo? Y esa gente se quemó. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y de qué espíritu son ustedes? ¿Y de dónde fue? ¿Qué fue lo que desayunaron? ¿Y cómo ustedes están? Pero no estuvimos predicando. Porque muchas veces somos luz en el templo, pero oscuridad en la calle. Y Dios quiere que seamos luz en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Que nos alejemos de las malas influencias. Que nos enfoquemos en el proyecto que Dios nos ha dado de vida, que siempre nos va a mantener motivados. Enfócate en lo productivo, en lo que Dios te entregó. Trabaja, da tu vida, invierte tu tiempo en lo productivo, en lo que trae alegría a tu corazón, que aunque te cueste, tú con gozo vas a dar lo mejor de ti. Por eso el verso 16 dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El Señor nos está diciendo, yo sé que los días son malos, pero les estoy dando buenas oportunidades para manejar las dificultades. Entonces, no te enfoques en los días malos, enfócate en las oportunidades. No te enfoques en lo que está mal, enfócate en lo que Dios está haciendo. Si el Señor se pone a ver a los fariseos, a los saduceos y a todos los feos en esa época, no hubiera hecho nada. Pero Él estaba enfocado en un objetivo. Y no siempre las personas aceptaban el mensaje. Y hay lugares en los cuales no podía hacer milagros. Y habían dificultades que lamentablemente laceraron su corazón, como la de Juan 6:66, donde muchos de sus seguidores ya no andaban con él y volvieron atrás. Porque dice ese pasaje de Juan 6 que sus palabras eran muy duras. Y la gente no andaba buscando eso. Entonces muchos volvieron atrás. Y cuando le trajeron la queja, es como en estos días, mira, cuida, ¿qué es lo que está pasando? Cuida lo que hablas, cuida lo que dices. ¿Y por qué? Pregunta el Señor, tengo que cuidar lo que digo. No, la gente se está yendo. Porque está cuestionándote. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Le dijo el Señor. Entonces Pedro habló desde su espíritu y los reconoció como a Dios. Pero es en el mismo pasaje donde Él les dice que si ellos querían tomar el mismo camino, lo podían tomar. Porque el Señor sabe que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No le van a abandonar. Van a permanecer.
¿Cómo estamos nosotros respondiendo a estas adicciones de nuestra cultura que quieren desarticular nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo con estas invitaciones constantes que estamos recibiendo? Oh, pero qué importante soy. ¿Cuánto me aman? No, es que el enemigo te quiere fuera de todo lo que el Señor está haciendo, porque sabe que es el último tiempo y te quiere entorpecer todo el camino para que te pierdas la bendición que Dios tiene para ti. El enemigo no nos puede quitar la salvación, pero sí nos puede quitar el gozo de la salvación. Nos puede hacer el camino de cuadritos, de cargas pesadas. Escucha lo que está abundando en el ambiente. La mayoría de las personas, luego de este proceso de pandemia que mencioné al inicio del mensaje, la mayoría de personas testifican que lo que más padecen, lo que más incide, lo que más afecta a sus vidas, es la impaciencia, la inseguridad, la individualidad, la vergüenza, la decepción, la apatía, la frustración, la tensión, la ansiedad. Y pareciera que yo estuviera leyendo Gálatas capítulo 5, pero antes de los frutos del Espíritu, donde habla de los frutos de la carne. Y todo esto que les estoy mencionando precisamente son frutos de la carne. Porque lo que logró este proceso fue desconectarnos. Sí había pasividad, pero moderada. Sí habían pasiones desordenadas, pero todo estaba moderado. Todo se exacerbó, todo se descontroló. Y terminamos nosotros seducidos, atrapados por la ansiedad, la desesperanza, la impaciencia, la inseguridad, la frustración. Y como consecuencia, pues perdimos nuestra cercanía con Dios. Y por eso el Señor nos dice, no se dejen embriagar por todo lo que el mundo está produciendo. Más bien, llénense del Espíritu. ¿Cómo? Cantando, alabando al Señor con himnos y cánticos, llenando su corazón de alabanza para que puedan ver buenos resultados. Cantemos los salmos, cantemos los himnos, esos cánticos espirituales que son expresiones espontáneas que fluyen de nuestro corazón cuando estamos nosotros llenos del Espíritu y Dios comienza a cantar a través de nosotros esas alabanzas, ese néctar de nuestra comunión con Él que fluye de un corazón agradecido. Por eso les hablaba de la cultura de gratitud. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios por todo, como dice el verso 20, por el poder, la gracia y la unción de nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya tenemos la llenura. Y una vez estamos llenos del Espíritu, de nuestro corazón, fluye gratitud a Dios y a los demás. Y eso provoca una dinámica de salvación que genera un poder de atracción hacia los demás que están sedientos y necesitados del Señor. Pero si lo que tú y yo estamos comunicando es amargura, dolor, pues los demás dicen, no, pero estamos igual o tú estás quizás peor que yo. Y eso que conoce al Señor y se congrega, yo no me congrego. Yo me despierto tarde el domingo y mira, pienso, actúo y fluyo mejor que esa persona que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos hemos desconectado del corazón del Señor. Pero hay una solución que el Señor nos está dando. Y está en la llenura del Espíritu, que Él se la da a aquellos que le obedecen, aquellos que le buscan de todo corazón. Y tú y yo somos buscadores del Señor. De eso estoy convencido. Tú y yo somos adoradores apasionados del Señor. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo en este día, no te dejes distraer por aquellas cosas que estás escuchando. No te dejes distraer por aquellas cosas
que estás viendo. No te dejes atrapar por aquellas palabras que se están ministrando que no vienen de parte de Dios. Tú y yo tenemos que comprobar la buena manera de vivir. No vivan como necios. Tengan cuidado como viven. ¿Por qué razón? Porque así vamos a poder encontrar provecho en cada oportunidad. Hay oportunidades muy importantes que el Señor está presentando delante de ti. Oportunidades maravillosas. Debemos entender que Gosén, en la tierra de Egipto, ese delta de bendición donde desembocaba el río Nilo, y lo sigue haciendo hoy, en ese gran mar, el mar grande, como ellos le llamaban, el mar Mediterráneo, en ese delta, en medio de todo un desierto, había vida, provisión y bendición. Y Dios eligió esa tierra para su pueblo. Pero su pueblo tenía que estar allí y trabajar la tierra. Estar allí y echar mano de las oportunidades. Fíjate qué poderoso lo que sucede con Israel, que durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, ¿quién recuerda qué comía Israel en el desierto? Maná. Y Dios proveyó ese maná durante ¿qué tiempo aproximadamente? Usted lo sabe, unos 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Ahora, yo le pregunto, ¿sigue el maná cayendo, manifestándose en Israel todavía hoy? ¿Sí o no? Hay maná como ellos tenían en el desierto. ¿Y cuándo Israel dejó de ver el maná? Cuando Israel entró a la tierra prometida, dice la Biblia que cesó el maná. Entonces, hermano, Dios habla, es que su pueblo no lo quiere escuchar. ¿Y por qué cesó el maná? Porque el Señor le dijo, hay que trabajar la tierra. Hay que tomar las oportunidades. Y Josué hizo el trabajo que Dios le dio de conquistar parte de esa tierra y distribuirla como se le había encomendado. Y una vez terminó su labor, ¿qué le dijo al pueblo? Yo terminé. Yo concluí. Qué bueno cuando tú y yo podemos empezar y cerrar nuestros procesos en Dios en victoria. Y todo fue producto de la obediencia. Y Dios le decía a este hombre, esfuérzate. ¿Qué pasa si Dios en este día te dice esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué a alguien tú le dices prepárate? Imagínate que tú llegas a una posición donde te estás entrevistando y lo primero que ese supervisor te dice, tienes que esforzarte mucho y ser valiente. ¿Qué tú crees? ¿Que eso es un discurso de apertura y de bienvenida? Aprendido. Te lo está avisando. Él sabe por qué te lo dice. Entonces que después llegue Josué y le diga, Señor, pero esto no fue lo que hablamos. Y todos estos combates y todas estas guerras. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo, prepárate, esfuérzate y sé valiente. Ahora, Dios le hizo ese llamado a Moisés y le dijo, esfuérzate y sé. No, el llamado de Moisés fue otro. Y te pregunto, ¿Moisés era más hijo de Dios o Josué era menos hijo de Dios o viceversa, delante del Padre? Ambos eran hijos amados con propósitos diferentes. No te compares
con la vida de aquel que está a tu lado, que tú le estás reclamando a Dios lo que el otro tiene que tú no has logrado. Y Dios te dijo que ustedes no son iguales. Es el mismo Dios, pero son propósitos diferentes. Y que el otro tiene, y que compró, y que logró. Y aquel tiene 5 años en la empresa y ya tiene la posición y yo tengo 20 y no me han tomado en cuenta. No te compares, porque tu propósito es distinto. Moisés no fracasó porque no completó la entrada a la tierra. La entrada a la tierra le correspondía a Josué. Aunque Dios sí tuvo su trato con Moisés, recuerda que el Señor no improvisa. Dios en este tiempo está mostrándonos nuevas oportunidades y necesitamos ser valientes para alcanzarlas. Si no hay determinación en el corazón, no vamos a ver los resultados. No vamos a ver los resultados. Para ver los resultados, debemos identificar lo que Dios está ministrando a nuestro corazón y esforzarnos. No te compares con las otras personas. Bendice a Dios por la vida de cada una de las personas que están a tu alrededor, pero enfócate en lo que Dios está haciendo a través de ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hay un llamado directo que tú estás haciendo a nuestros corazones en este día. En medio de la aparente tranquilidad que podemos estar viviendo, hemos terminado muchos desconectados de tu propósito. Pero en este día tú nos llamas para que volvamos a ti. Y volvamos a esas obras que tú nos enseñaste y que un día abandonamos. Sencillamente la oración, el ayuno y el estudio de la palabra es insustituible en nuestra vida. Espíritu Santo, que podamos volver a nuestro Padre, que podamos volver a su corazón, que podamos entender por qué nos has colocado en la posición que nos tienes, por qué has permitido y para qué cada una de esas oportunidades que tenemos y cómo podemos nosotros aprovecharlas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todas esas mentiras que el enemigo ha querido sembrar en nuestro corazón a través de dardos llamados ansiedad, desesperanza, inquietud, tristeza, tensión, vergüenza, decepción, apatía, frustración, tú lo arranques de nuestra vida en el nombre de Jesús. Tú nos has llamado a ser esa tierra fértil que aprovecha las oportunidades, a crecer y a fructificar. Y yo te pido que bendigas a tu pueblo con esa visión clara para que podamos todos ver lo que tú estás haciendo. Que así como Eliseo tuvo la gracia de poder ver lo que tú hacías, múdanos, Señor, para que podamos tener esa visión aguda, esa visión espiritual en nuestro hogar, para ver lo que sucede en el corazón de nuestros hijos, para ver lo que sucede en el corazón
de nuestro cónyuge, para que también podamos mirar hacia adentro y ver lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y todo lo que tenga que ser una confesión para libertad, podamos nosotros lograrla en tu nombre. Llévanos, Señor. Llévanos a esa posición en la cual tú deseas vernos. Guíanos, Señor. Hemos estado en el desierto. Hemos padecido las dificultades particulares de estos procesos. Y cada uno de nosotros ha vivido, Señor, sus pruebas y sus dificultades. Pero nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia distraernos. Bajo ninguna circunstancia apartarnos de ti. Dejar de seguir tus huellas como nos enseña tu palabra. Que en este día podamos enfocarnos. Que en este día podamos entender que no hay forma, oportunidad de negociar con lo que ya tú has establecido para nuestra vida, que podamos ser obedientes a ti antes que a cualquier otra oferta que podamos recibir en el mundo. Entender que hay tiempo para todo, que hay oportunidad para todo, pero que no podemos caer, Señor, en los excesos. Que no podemos ser prisioneros de nuestras pasiones, porque ya tú diste tu vida por nuestra libertad y en libertad tú quieres que podamos vivir para tu gloria, Señor. Si hay alguna persona en esta mañana que el Señor le ha mostrado esa lucha que ha tenido a través de esa modalidad de esclavitud que el mundo ha establecido. Si te sientes prisionero de alguna adicción, de algún proceso laboral, si te has dado cuenta de que tus cuentas siempre están en rojo porque no tienes control a la hora de comprar, si te has dado cuenta que hay un desorden en tu vida que el Espíritu Santo ha iluminado, aprovecha este momento y ahí donde estás, confiésalo, reconócelo y apártate en el nombre de Jesús. Confiesa, reconoce y apártate. Porque el Espíritu del Señor está aquí para darnos libertad. Y no en vano el Señor te ha mostrado esa área de tu vida que necesita libertad, que necesita disciplina. Muchas veces nos justificamos y queremos aislarnos. Y el enemigo nos dice, es que tú no vales, es que no vas a poder. Es que ya no hay oportunidad para ti. Eso es una mentira. El Señor te dice que hoy es el día de salvación, de libertad para tu vida. Si te ha atrapado la vanidad, si te ha atrapado cualquier tipo de oferta de este mundo, este es el momento oportuno. Reconócelo. Tú y yo sabemos que el Señor está aquí en medio nuestro para traer esa gran libertad, esa gran bendición que nuestra vida necesita. Y para Él no hay nada imposible. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida.
Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.